En este video se hablará sobre el tema herramientas para calcular la capacidad de la producción de la materia Gestión de la Producción 1, impartido por la docente Luz María Zamudio Zamudio. Vamos en primer lugar a hablar sobre el cálculo de la capacidad de producción, específicamente de la capacidad de proceso. Nos dice que una empresa se dedica a la producción de componentes electrónicos a bajo costo. Según sus operaciones, esta produce 30 componentes por hora. Asimismo, trabaja 6 días a la semana en un turno laboral de 8 horas. En la primera semana del mes de mayo de 2022, tuvo una merma de 65 piezas que no pasaron a la prueba de calidad correspondiente. Con base en lo descrito, calcular capacidad instalada, capacidad real y capacidad efectiva. Este ejercicio nos marca que nosotros saquemos lo que es la capacidad instalada, la real y la efectiva. A continuación vamos a desarrollar cada uno de los pasos que comprende este método. En primer lugar vamos a hacer un resumen de información de los datos expuestos anteriormente. El problema nos dice que son 6 días lo que se trabaja en una semana. Cada día comprende 8 horas de trabajo. Existe únicamente un turno laboral. La producción estándar estimada que se tiene es de 30 unidades por hora. De igual forma, en esa semana existieron 65 unidades que no pasaron la prueba de calidad, lo cual se conoce como merma. Con lo anterior, tenemos los datos para calcular la capacidad instalada. La capacidad instalada es aquel indicador que nos muestra el proceso máximo en el que una empresa puede producir. Es decir, la capacidad instalada es aquel indicador que señala el flujo máximo a producir. En este caso vamos a multiplicar 30, que es la producción por hora que se tiene actualmente, por 7. ¿Por qué por 7? Porque 7 son los días de una semana. Recordemos que nuestra capacidad de proceso estudiada es de una semana. Y eso lo multiplicaremos por 24. ¿Y por qué por 24? Porque un día comprende 24 horas. En total tendremos como coeficiente de esta operación 5040 unidades. Como se dijo en un principio, la capacidad instalada es el número de unidades máximo que puede producir una línea. En este caso, aquí nosotros estamos señalando que produciendo 30 unidades por hora según el tiempo estándar, en una semana completa por las 24 horas sin parar y sin descanso, se tienen 5040 piezas, como ahí se ve. Lo siguiente es calcular la capacidad real. La capacidad real es aquel indicador que señala cómo estamos actualmente en cuanto a producción. Aquí vamos a multiplicar 30. ¿Por qué? Porque es el tiempo estándar de producción por hora. Por 6. ¿Por qué por 6? Porque 6 son los días en el que trabaja la empresa que estamos estudiando. Por 8. ¿Y por qué por 8? Porque 8 son las horas de trabajo. Esta operación nos da un resultado de 1440 unidades. Entonces, esto se concibe como la capacidad real del proceso. Finalmente, vamos con lo que es la capacidad efectiva. La capacidad efectiva es aquel indicador que muestra el estado actual sumando y restando, sumando todos los elementos expresados aquí y restándole las mermas correspondientes que no pasaron la prueba. Entonces, en primer lugar, voy a multiplicar la capacidad real, que es 1400, por 1. Y este 1 le restaré la cantidad expresada de 65, que son las mermas, dividido sobre 1400, que es
la capacidad real. Proseguimos. 1400 lo multiplicaré por el resultado que me dé de 1 menos 65 sobre 1440, que fue 0.045. Realizando este proceso, multiplicaré entonces 1440 por mi resultado de este coeficiente, que es 0.954, y mi resultado final será 1375. Entonces, mi capacidad efectiva es de 1375 unidades. La capacidad instalada nos señala que la empresa puede producir como máximo, trabajando las 24 horas de una semana, 5040 unidades sin descansar. Sin embargo, nuestra capacidad actual nos da únicamente para producir 1375 piezas. Con estos datos, una vez que tenemos esta información, vamos a realizar los porcentajes de cada uno de los indicadores. Los resultados anteriores nos muestran que nuestra capacidad instalada es de 5040 piezas. Nuestra capacidad real es de 1440 unidades. La capacidad efectiva, la actual de proceso, es de 1375. Con estos datos vamos a tomar que el 100% de nuestra capacidad es 5040. Entonces voy a dividir mi capacidad real, que es 1440, sobre 5040. Esto me da un resultado de 0.2857, que expresado en porcentaje es 28.57. Haré lo mismo con la capacidad efectiva. Voy a dividir 1375 sobre 5040. Mi resultado es 0.2728. Esto multiplicado por 100 y expresado en porcentaje me dice que mi capacidad efectiva, descontando las mermas, es de 27.28%. Con ello, considerando las 65 unidades que se tiene de merma, para calcular el porcentaje de este coeficiente, voy a dividir 65 sobre mi capacidad real, que es 1440. Entonces, este resultado da 0.045, que multiplicado por 100 y expresado en porcentaje es 4.51. Una vez que conozco esta información, se tiene que dar una conclusión acerca de los datos recolectados, es decir, una interpretación. La interpretación sería que esta empresa tiene una capacidad instalada de 5040 piezas por semana. Sin embargo, su capacidad real de producción es de apenas 28.57% y dispone de una merma del 4.51%. Entonces, se indica que el 71.43% del tiempo restante se contempla como descanso, ocio y lapso no productivo para la empresa. ¿De dónde sale este 71.43? Sale de restar el 100% de la capacidad instalada menos 28.57, que es la capacidad real. De forma general, se puede señalar que entre mayor sea el indicador de capacidad efectiva y capacidad real, mejores beneficios hay para una organización. ¿Por qué? Porque esto da como contexto que la organización ocupa eficientemente todos sus recursos. Y entre menor sea estos dos indicadores,
se puede inferir que la empresa tiene mayores oportunidades de crecimiento, como maximizando sus operaciones. Por ejemplo, si se tiene un turno de 8 horas, puede poner 3 y aprovechar las 24 horas del día. Vamos con otro ejercicio. Con los datos recolectados anteriormente nos da otro contexto. Nos dice que la empresa anteriormente estudiada, gracias al éxito de sus operaciones, expandió su tiempo de producción. Sin embargo, sigue produciendo 30 componentes por hora. Ahora trabaja 6 días a la semana en un turno laboral de 8 horas. La primera semana del mes de noviembre de 2022 tuvo una merma de 250 piezas que no pasaron la prueba de calidad. Con base en lo descrito, vamos a calcular la capacidad instalada, la real y la efectiva. Vamos con el resumen de información. Los días de trabajo de la organización son 6 días a la semana. Sus horas de trabajo son 8. Ahora los turnos ya no es 1, sino 3. La producción por hora sigue siendo la misma y las mermas para el mes de noviembre son 250 piezas. Vamos con la capacidad instalada. Aquí en la capacidad instalada voy a multiplicar los 30, que es el índice estándar por hora, o sea, 30 unidades se producen por hora, por 7, porque son 7 días de la semana, y por 24, porque son las 24 horas que dispone un día. Entonces 30 por 7 por 24 equivale a 5040 unidades. La capacidad real se calcula multiplicando las 30 unidades que se tienen por hora de producción por 6, que son los 6 días que se trabaja a la semana, y eso lo voy a multiplicar ahora por 24. ¿Y por qué 24? Porque las 8 horas de trabajo que se tiene en una jornada laboral por los 3 turnos de trabajo. 8 por 3, 24. Y ahora nuestra capacidad real pasó a 4320 unidades. Por consiguiente, vamos con la capacidad efectiva. La capacidad efectiva se calcula multiplicando 4320 por 1 menos mi indicador de merma, que sería 4320 piezas, que es este número, multiplicado por 1. Este 1 siempre va a estar, es una constante, menos el resultado de dividir las 250 mermas sobre la capacidad real, que es 4320. Entonces, 4320 por 1 menos 0.057 equivale a multiplicar 4320 por 0.9421. Como resultado general sería 4070 unidades de capacidad efectiva. Este número sale de restar 1 menos 0.57. Proseguimos. Como capacidad instalada de lo realizado anteriormente, se tiene 5040 unidades. De capacidad real son 4320, capacidad efectiva 4070 unidades. Vamos a considerar nuestra capacidad instalada como un 100%, que es el número máximo de unidades que la empresa puede producir de acuerdo a sus procesos y operaciones. Para calcular el porcentaje de mi capacidad efectiva, capacidad real, voy a dividir 4320 sobre 5040 unidades.
me da como resultado 0.8571, que multiplicado por 100 y expresado en porcentaje se traduce como 85.71. En la capacidad efectiva voy a dividir 4070 sobre 5040, que me da como resultado 0.8075, que expresado en porcentaje es 80.75. Vamos con las mermas. Como mermas, de acuerdo al planteamiento del problema, se tienen 250 para el mes de noviembre. Entonces, dividiendo 250 sobre la capacidad real que se tiene de 4320, me da un coeficiente de 0.05787, que expresado en porcentaje es 5.787. Como conclusión, se afirma que la empresa, después de expandir sus operaciones, ahora su capacidad real de producción es del 85.71. Su capacidad efectiva es del 80.75 y dispone de una merma del 5.78, como se expresó en el ejercicio número 1. Entre más grandes sean estos números, mejores para la empresa. Aquí se quiere decir que hay un aprovechamiento efectivo de los recursos. ¿Por qué? Porque la capacidad instalada, que es el número máximo de unidades que puede producir la empresa en una semana, su capacidad real es casi igual, obviamente un poquito menos, pero eso se traduce como un aprovechamiento efectivo. Es decir, la empresa pasó de tener únicamente un turno de 8 horas a la semana a tener tres turnos con 8 horas de trabajo, son 24 horas. Entonces para la empresa le conviene financieramente. Vamos con otro ejemplo, que es de la capacidad de máquinas. Los dos primeros ejemplos realizados fueron sobre capacidad de proceso. Ahora es capacidad de máquinas. El problema nos dice que una empresa del giro manufacturero desea calcular la capacidad de producción anual de sus máquinas de acuerdo con las 7 líneas de ensamble con las que dispone. En la siguiente tabla se resume la información. Ojo, los ejercicios efectuados anteriormente fueron de forma semanal. Este nos pide la producción anual. En esta tabla nos da información sobre las máquinas con las que dispone la empresa, que son 7, A, B, C, D, E, F y G. La producción por hora de cada máquina se expresa en esta columna. Por ejemplo, la máquina D produce 11 piezas por hora. De la misma forma, la máquina D tiene una merma total del 0.08, que expresado en porcentaje tiene una merma del 8%. Los días que trabaja esta máquina son 315 días al año y esta máquina trabaja en 3 turnos, es decir, trabaja las 24 horas. Los turnos, cada turno son de 8 horas. Entonces, por ejemplo, la máquina A únicamente trabaja 8 horas, mientras que la máquina B trabaja 2 turnos que son 16 horas por 330 días al año. La tabla que se muestra en la parte superior es esta misma información. Vamos a calcular con estos datos mediante esta tabla la capacidad instalada, la capacidad real y la capacidad efectiva. Recordemos que la capacidad instalada es el número máximo de unidades que una empresa o que una máquina puede producir. Entonces, para calcular la capacidad instalada de la máquina A, que es esta, voy a multiplicar
34, que es el número del tiempo estándar de producción por hora, multiplicado por 24, porque 24 horas trae un día. Y lo multiplicaré por 365, porque son los días del año. ¿Y por qué por 365? Porque recordemos que 365 días trae un año. Entonces, con lo descrito, 34, que es este número, por 24, de 24 horas de un día, por 365 días de un año, nuestra capacidad instalada de forma anual de la máquina A es de 297.840 unidades. Ahora vamos con la capacidad real de la máquina A. La capacidad real lo vamos a calcular multiplicando 34, que es el tiempo de producción por hora, por 8, porque únicamente la empresa tiene un turno de trabajo. Y eso lo vamos a multiplicar por 320, porque son los días que trabaja la máquina A. Entonces tenemos 34 por 8 por 320. La capacidad real de la máquina A es de 87.040 unidades. No obstante, su capacidad efectiva se calculará multiplicando la capacidad real, que en este caso es 87.040, por una constante que es 1 menos nuestro porcentaje de mermas, como se expresa a continuación. Tenemos lo que es nuestra capacidad real, que es 87.040, multiplicado por una constante que es 1, a la cual se le resta el porcentaje de merma de cada una de las máquinas. De la máquina A es el 4%. Entonces, 87.040 por 1 menos 0.04 nos da como resultado 83.558 unidades. Entonces, con esto se afirma que la máquina A puede producir como máximo 297.840 unidades en un año. Nuestro proceso actual de la máquina A nos dice que únicamente produce 87.040 piezas. Y como capacidad efectiva nos dice que 83.558 unidades son buenas. Las otras restantes no pasaron la prueba de calidad. Entonces, de 87.040 unidades que se produjeron en un año, únicamente 83.553 fueron piezas o unidades buenas. Vamos con el cálculo de la capacidad instalada de la máquina B. La máquina B produce 56 piezas por hora. Entonces 56 lo voy a multiplicar por 24 y lo voy a multiplicar por 365. 24 porque un día trae 24 horas y 365 porque estos son los días de un año. Entonces, efectuando esta operación, nos da como resultado 490.560 piezas. Entonces, esta es la capacidad instalada de la máquina B. En la capacidad real voy a multiplicar 56 porque son las 56 piezas que se producen en una hora. Eso lo voy a multiplicar por 16. ¿Y por qué por 16? Porque la máquina B trabaja 2 turnos. Y recuerden que un turno trae 8 horas. Entonces 8 por 2, 16. Y eso lo voy a multiplicar por 330. Porque en un año la máquina B trabaja 330 días. Como ahí se muestra, la capacidad real de la máquina B es de
295.680 piezas. Ahora, su capacidad efectiva se calcula multiplicando 295.680 piezas multiplicado por 1 menos su índice de merma, que es del 0.03%, lo cual se traduce como el 3%. Entonces se multiplica 295.680 piezas por 1, que es una constante, menos 0.03, que es lo de la merma. La capacidad efectiva de la máquina B es de 286.809 piezas. Entonces, con esto se afirma que la máquina B en un año puede producir como máximo 490.560 piezas. Actualmente, esta máquina únicamente produce 295.680 piezas, y de este número únicamente 286.809 piezas son buenas. Vamos con la máquina C. La máquina C, para su capacidad instalada, se multiplica 12, porque son 12 piezas de producción por hora, por 24 y por 365. Nos da como coeficiente 105.120. Su capacidad real se calcula multiplicando 12 por 8, que es un turno de trabajo. Un turno de trabajo son 8 horas, por 343, que son los días que esta máquina trabaja. Entonces su capacidad real es de 32.928 piezas. Para la capacidad efectiva, voy a multiplicar estos 32.928 piezas por 1 menos su índice de merma, que es del 0.06. Efectuando esta operación me da un resultado de 30.952 unidades. Entonces, la máquina C puede producir como máximo en un año 105.120 piezas. Actualmente únicamente produce 32.928 unidades, de las cuales 30.952 piezas son buenas. Vamos con la máquina D. La máquina D, que es esta, se calcula multiplicando 11, que son 11 piezas por hora que produce, por 24 por 365. Me da como coeficiente 96.360 piezas. Para su capacidad real voy a multiplicar 11 por 24, porque son 3 turnos de trabajo, lo que esta máquina, el tiempo en el que esta máquina está encendida, por 315 días que trabaja. Entonces, 11 de su producción por hora por 24, que es el número de horas de los turnos, por 315 días que trabaja, equivale a 83.160 unidades. Como capacidad efectiva, vamos a multiplicar 83.160 piezas por una constante, que es 1 menos su índice de merma, que es de 0.08, el cual da como resultado 76.507 piezas. Entonces la máquina D puede producir como máximo anualmente 96.360 piezas. Actualmente fabrica únicamente 83.160 unidades, de las cuales 76.507 piezas son buenas. Para el
La máquina D vamos a multiplicar 12 por 24 por 365, da como resultado 105.120 piezas. Para su capacidad real se multiplicará 12 por 8, porque únicamente trabaja un turno, por 330, que es el número de días que trabaja, equivale a 31.680 piezas. Como capacidad efectiva se tiene 28.828 unidades. Para la máquina F se multiplicará 10 por 24 por 365, nos da 87.600. Para su capacidad real vamos a multiplicar 10 por 16, porque son 2 turnos laborales que se tienen, por 320, que son los días que trabaja, equivale a 51.200. En capacidad efectiva vamos a multiplicar 51.200 por 1 menos el porcentaje de mermas, que es del 10%. Entonces equivale a 46.080 unidades. Ya con la última máquina, que es la máquina G, vamos a multiplicar 9 por 24 por 365, equivale a 78.840. Como capacidad real se multiplicará 9 por 8, porque únicamente trabaja un turno esta máquina, por 365. Nos da 23.400. Y como capacidad efectiva, 23.400 se multiplica por 1 menos su porcentaje de mermas, que es 0.11. Entonces se tiene una capacidad efectiva de 20.826. Aquí lo importante es comprender que cada máquina, por ejemplo la G, puede producir anualmente 78.840 piezas. Actualmente esta máquina únicamente produce 23.400, de las cuales 20.826 unidades son unidades buenas que pasaron la prueba de calidad. Vamos a proseguir. Esto lo que se muestra aquí son los resultados anteriores, que son estos. Entonces, ahora vamos a sumar cada uno de estas columnas. Por ejemplo, la suma de 297.840 más 490.560 más 105.120 más 96.360 más 105.120 más 87.600 más 78.840 equivale a 1.261.440. En capacidad real vamos a sumar todos estos datos. Nos da como resultado 600.088 unidades. Y en capacidad efectiva vamos a hacer lo mismo y vamos a sumar toda esta información. Nos da 573.560. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Se traduce de la siguiente manera. En un año, esta empresa puede producir 1.261.440 piezas. Actualmente produce únicamente 605.088 unidades. De estas 605.000 unidades, únicamente 573.560 son piezas buenas. O sea, son piezas que no contienen errores y están bien fabricadas. Para calcular el porcentaje de la capacidad real sobre la capacidad instalada, vamos a realizar la siguiente operación. Vamos a dividir 605.088 sobre 1.261.440. El resultado de esta operación es 47.96. Hacemos lo mismo con la capacidad efectiva.
Vamos a dividir 573.560 sobre 1.261.440. Nuestro resultado es 45.46. De esta información se puede señalar que la capacidad real de todas las líneas de ensamble de las 7 máquinas es de apenas 47.96%. Esto quiere decir que la empresa no produce ni siquiera la mitad de su capacidad instalada. Recordemos que entre mayor sea este número, más beneficioso es para la empresa, porque se traduce en mayores ventas, en mayor producción. Y la capacidad efectiva sobre la capacidad real es el 45.46. Entonces, más o menos 2.5% de toda la producción que se tiene actualmente son piezas mal hechas, mal fabricadas, que contienen errores. Y las piezas fabricadas sin errores y buenas únicamente son el 45.46%. Una vez terminado este ejercicio, pasamos a otro tema, que es la capacidad de diseño. Ya hablamos anteriormente sobre la capacidad de las máquinas y la capacidad de proceso. Ahora, con la capacidad de diseño, nosotros vamos a calcular lo que es el porcentaje de utilización y de eficiencia de los recursos. El problema que se presenta nos señala que una planta de producción de pan por semana produce 148.000 unidades. La capacidad efectiva es de 175.000 piezas por semana. La línea de fabricación opera 7 días a la semana en 3 turnos de 8 horas cada uno. La línea se diseñó para procesar pan relleno de nuez y con sabor a vainilla, a una tasa de 1.200 piezas por hora. Vamos a determinar la utilización, eficiencia y la capacidad de esta empresa. Vamos con un resumen de información. El problema expresado anteriormente señala que la panadería trabaja 7 días a la semana, es decir, trabaja toda la semana. La jornada laboral de cada turno es de 8 horas. Existen 3 turnos de trabajo. Cada hora se producen alrededor de 1.200 piezas. La producción por semana de la empresa es de 148.000 piezas y se tiene una capacidad efectiva de 175.000 unidades. Con esto vamos a determinar la capacidad real. La capacidad real nos da el ejercicio. Nos dice que es su producción por semana, que actualmente la panadería produce 148.000 piezas. Entonces esa es nuestra capacidad real. Vamos con la capacidad efectiva. La capacidad efectiva también nos da el ejercicio. Nos dice que su capacidad efectiva es de 175.000 unidades. Entonces lo ponemos ahí. Ahora vamos a calcular lo que es la capacidad del diseño, es decir, el número de piezas como máximo que puede producir la panadería empleando todos sus recursos de los 3 turnos y de las 8 horas de trabajo por toda la semana. Entonces vamos a multiplicar nuestra producción por hora, que es de 1.200, por las horas de trabajo por cada turno, que es 8. Eso multiplicado por los días de trabajo, que son 7 días de trabajo a la semana, por los turnos de trabajo. Se tienen 3 turnos de trabajo. Entonces, efectuando esta multiplicación, se tiene que la empresa dispone de una capacidad de 201.600 piezas. Entonces, se indica que la empresa puede producir como máximo en una semana
201.600 piezas de pan. Procedemos con el porcentaje de utilización y esto se calcula dividiendo la capacidad real sobre nuestra capacidad de diseño. Entonces vamos a dividir 148.000 sobre 201.600 piezas. Una vez que tenga eso, voy a multiplicarlo por 100 para calcular el porcentaje. Entonces, efectuando esta operación, se conoció que el porcentaje de utilización de la empresa de sus máquinas es del 73.41%. Entonces, esto es un número bueno. ¿Por qué? Porque señala que la empresa está utilizando bien sus recursos. Entre mayor sea este número, mayores beneficios son para la empresa. Entre menor sea este coeficiente, pues significa que la empresa pues no está operando efectivamente. Ya como de manera final, para el cálculo de la eficiencia vamos a dividir nuestra capacidad real, que es 148.000, sobre la capacidad efectiva, que es 175.000. Entonces, expresando esa información, tenemos que 148.000 sobre 175.000 y multiplicado por 100 para calcular el porcentaje, la eficiencia actual de la empresa es del 84.57%. Este número también es un número bueno, porque entre mayor sea este coeficiente, señala que mayormente la empresa tiende a la utilización correcta de sus recursos, de su tiempo, y que su producción por hora pues sí se ajusta a este modelo. Vamos con un ejercicio final que es sobre el mismo tema. Nos señala que una máquina está proyectada para trabajar en un turno de 8 horas al día, 5 días a la semana. Cuando trabaja puede producir 100 unidades por hora. Se ha observado que el promedio de mantenimiento, paradas y averías supone un 10% del tiempo de trabajo de la máquina. En la semana 3 se ha producido 3.000 unidades del producto LG99. Vamos a determinar los indicadores de rendimiento correspondientes. Este ejercicio es similar al efectuado anteriormente, pero aquí nosotros utilizamos otro dato que es sobre mantenimiento, el cual es de un 10% respecto al total de horas trabajadas. Entonces, como resumen de información, se tiene que los días de trabajo son 5, las horas de trabajo por día son 8, únicamente existe un turno de trabajo, la producción por hora es de 100 unidades, la producción a la semana descrita en el problema son 3.000 y el tiempo de mantenimiento efectuado es del 10% o el 0.1. Para calcular la capacidad de diseño, vamos a multiplicar las 100 horas de producción por hora por las horas de trabajo, que es 8. Esto multiplicado por los 5 días de trabajo y multiplicado por 1, porque únicamente se tiene un turno de trabajo. Si se tuvieran 2 turnos de trabajo, multiplicaremos esto por 2. Entonces, como se mencionó anteriormente, 100 por 8 por 5 por 1 se tiene que es 4.000 unidades. La capacidad de diseño de lo planteado es de 4.000 unidades a la semana. Es decir, esta empresa puede producir como máximo 4.000 unidades a la semana. Ojo, aquí es muy importante. Si por ejemplo se tienen 6 días de trabajo,
aquí vamos a poner 6. Si se tienen 2 o 3 turnos de trabajo, aquí vamos a poner 2 o 3. Para el cálculo de la capacidad efectiva, vamos a multiplicar de igual forma las 100 horas del tiempo estándar de producción por 8 horas de trabajo al día, por 5 días a la semana, por un turno de trabajo, y vamos a multiplicar esto por 1 menos 0.1, que es el tiempo de mantenimiento. Entonces tenemos 100 por 8 por 5 por 1. Este 1 es una constante, siempre se va a utilizar. Este 0.1 equivale a lo que es el tiempo de mantenimiento, que expresado en porcentaje equivale al 10%. Entonces, realizando este cálculo, nuestra capacidad efectiva es de 3.600 unidades. Para nuestro porcentaje de utilización, vamos a dividir las 3.000 unidades que se produjo en la semana sobre la capacidad de diseño, y eso lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, 3.000 de producción a la semana sobre 4.000 de la capacidad de diseño y multiplicado por 100, se tiene que el porcentaje de utilización es del 75%. Para el cálculo de la eficiencia, vamos a dividir nuestra producción que se tuvo en la semana, que son 3.000 piezas, sobre la capacidad efectiva, que son 3.600 unidades, y lo multiplicaremos por 100. Entonces 3.000, que es este dato, sobre 3.600, que es la capacidad efectiva, y multiplicado por 100, la eficiencia del proceso de la panadería, de la empresa estudiada, es del 83.33%. ¿Qué quiere decir esta información? Vamos a desglosar cada resultado obtenido. Tenemos como capacidad de diseño 4.000 unidades. Entonces, esto quiere decir que esta empresa puede producir como máximo 4.000 unidades a la semana. ¿Qué es la capacidad efectiva? Ese es el número que supone, ya descontando el tiempo de mantenimiento, el cual es un tiempo muerto, la empresa debe producir. Es decir, ya no te voy a exigir las 4.000 piezas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay tiempo muerto de mantenimiento. Sin embargo, descontando este tiempo de mantenimiento, ahora ya no te vamos a exigir 4.000, te vamos a exigir únicamente 3.600 piezas. En utilización, nosotros sacamos un índice, el cual es sobre el porcentaje, el número de piezas que se produjeron sobre la capacidad de diseño. Entonces, si nosotros tomamos como meta las 4.000 piezas, no la juntamos. 4.000 unidades es el 100%. Únicamente llegamos al 75% de lo planeado. Es decir, no cumplimos con la meta. Y la eficiencia señala, ya no tomando este dato, sino aquel índice descontando el mantenimiento, es nuestro logro o nuestro avance. Por ejemplo, nosotros producimos 3.000 unidades. Ahora, ese número fue dividido sobre nuestra capacidad efectiva, que es el número, se supone, que ya instaurado por la gerencia, descontando los tiempos muertos. Entonces, con este número, nosotros cumplimos con un porcentaje de producción en un 83.33%. Este es un dato bueno. Recordemos que entre mayor sea, más beneficios hay para la empresa.